San Mateo capítulo 28, dijimos que hoy vamos a tratar acerca de ese tema. De hecho, día les dije, vamos a tratar. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ¿cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para que Dios nos traiga revelación de su palabra. Pidamos que Dios nos revele su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre celestial, Dios amado, Rey de la gloria. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Cristo amado, porque una vez más, Señor, me puedo presentar delante de ti, Señor, delante de los amigos que están aquí, los hermanos, oh Dios eterno, para predicar tu santa y bendita palabra de Dios amado. Te pido en tu nombre, Jesús, que traigas revelación en esta noche, Señor, que traigas inspiración, que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús voy a predicarla, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Y vamos a meditar bajo ese pensamiento la interpretación correcta de Mateo 28, 19. ¿Amén? La interpretación correcta de Mateo 28, 19. Qué bueno que nosotros en esta noche podamos comprender la manera correcta del bautismo para salvación. Y que ese bautismo para salvación debe ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Hace 8 días hablábamos acerca de lo que le sucedió a Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo. Cómo Dios trató con él, cómo Dios se le presentó en el camino y se le dio a conocer por su nombre. Él le dijo, Saulo, cuando cae a tierra, y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le dio a conocer con nombre propio a Saulo de Tarso. Que Saulo de Tarso, cuando conoció a Dios, entregó su vida a Dios y fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado Saulo de Tarso? Que luego fue llamado Pablo. Y dice, entonces miramos en Hechos capítulo 22, el verso 16. Miramos el texto ahí, donde Pablo, relatando su conversión, ya él relatando su conversión, donde dice que Pablo entonces, levantándose, ¿sí?, fue bautizado invocando su nombre, ¿sí?, para perdón de sus pecados. Entonces Pablo fue bautizado, ¿sí?, fue bautizado también. ¿Y cómo fue bautizado Pablo? Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados, cuando ya Pablo conoció a Jesús. Entonces, que vimos los textos registrados en la palabra del Señor de los bautismos, también los bautismos en el nombre de Jesucristo, que los judíos fueron bautizados, los samarios fueron bautizados, los gentiles fueron bautizados, y Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, meditando en esto y pensando, decíamos, si el bautismo, los apóstoles lo mencionaron y dijeron que es en el nombre de Jesucristo, entonces, ¿por qué cuando Jesús comisionó a sus discípulos en San Mateo capítulo 28, el verso 19, Él les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué entonces Jesús le dice de esa manera? Entonces Jesús sí lo dijo, pero los discípulos no lo aplicaron. ¿Será que hay incoherencia? No hay ninguna incoherencia. Y qué bueno que, como decía ahora, qué bueno que nosotros esta noche por la palabra de Dios podamos comprender el bautismo de la manera correcta para salvación, y que es en el nombre de Jesucristo. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Qué representa para usted el bautismo? ¿Qué representa para usted el bautismo? Es el perdón de mis pecados.
¿sí? El perdón de mis pecados, ¿cierto? El texto está en Hechos capítulo 22, el verso 16. Pablo relata su conversión y el verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Cuando Pablo fue bautizado. Entonces, ¿qué representa para usted el bautismo? ¿De qué manera debo ser bautizado para ser salvo? ¿De qué manera debo ser bautizado para ser salvo? Hoy en nuestros días, en nuestro tiempo, se sabe de muchos altercados o discusiones de las religiones contemporáneas, porque hay personas que entonces intentan minimizar y restarle importancia al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y usan frases como, por ejemplo, yo prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro. Ya vamos a ver por qué. Yo prefiero obedecerle a Jesús antes que a Pedro. Porque dicen que el bautismo en el nombre de Jesús es un mandamiento de Pedro y que Jesús mandó a bautizar de otra manera. Sin embargo, ya vamos a irlo viendo. Tanto en Mateo 28, 19 como en Hechos 2, 38 fueron escritos por hombres inspirados por Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que fueron hombres que estuvieron con Jesús. Tanto Mateo 28, 19, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Hechos 2:38, que dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que algunos dicen: yo prefiero hacerle caso a Jesús porque Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro cuando bautizó dijo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces yo prefiero hacerle caso a Jesús y no a Pedro. Pero ya vamos a ver por qué. El mismo mandamiento que aplicó Pedro es el mandamiento de Jesús. Entonces el bautismo en el nombre de Jesús no es un mandamiento de hombres. Es el mandamiento de Jesús. Porque Jesús mandó a edificar en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, el verso 20. O sea que tenemos que edificar bajo el fundamento que enseñaron los profetas, que enseñaron los apóstoles, porque la piedra principal es Jesucristo mismo. O sea, sobre Jesucristo fundaron los apóstoles y hablaron los profetas de lo que habría de venir. Entonces Jesucristo dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué palabras decían o usaban sobre las personas que estaban siendo bautizadas? Y por eso uno de los relatos importantes donde nos vamos a ubicar en esta noche, y digo importante porque donde haya intervención del Espíritu Santo, es la revelación del mismo Dios. Es el mismo Dios entonces ahí, hablando, mostrando. Y por eso en Hechos capítulo 2, cuando podemos ver el cumplimiento que Joel dice que se derramaría su espíritu sobre toda carne, ahí cuando estaban congregados en Jerusalén, sucedió algo poderoso y fue la manifestación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando entonces estaban ahí, que ellos están hablando en lenguas, decía hace 8 días, si hay algo que acompaña a esta iglesia es la obra y el poder del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo va acompañado de obras, de acciones, de cosas, de milagros que acompañan a esta iglesia. Y entonces dice, ellos estaban hablando en lenguas y la gente se asombró y dijo, pero ¿qué lengua es que habla esta gente? ¿Por qué hablan cosas diferentes, lenguajes diferentes? Y entonces donde surge la pregunta, porque escucharon, algunos entendían el idioma de los que ellos eran, porque había gente de todas las regiones, de todas partes, y algunos entendieron su lenguaje, y entonces le dicen a Pedro y a los que están ahí, varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, ¿qué haremos? Y entonces cuando Pedro se levanta, ojo, importantísimo, fundamental, claro esto, Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo.
Porque es que ahí lo que estaba pasando era que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el mismo Dios, y que cuando él se iba a ir, le dijo: vendré a vosotros a través del Espíritu Santo, el mismo Jesús. Entonces él se levanta y le dice, cuando le preguntan ¿qué haremos?, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, bautizarse. Y luego viene la respuesta, o viene algo que Dios da, y es el ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ubiquémonos históricamente, cronológicamente. ¿Cuándo sucedió el Pentecostés? El Pentecostés sucede 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. El Señor resucita, está 40 días con los discípulos. Digamos que al día 40 o en el año 33 después de Cristo, el Señor le da la gran comisión, o les dice lo que dice en Mateo 28:19, antes de él ascender a los cielos. Él dice ahí en el año 33 después de Cristo, o sea, después de la resurrección, 40 días después, antes de ascender, él dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba Mateo, ahí estaban los discípulos. Sin embargo, el día de Pentecostés, o sea, 10 días después de que Jesús hubiera ascendido, no había pasado ni 5 ni 10 años, 10 días habían pasado. Cuando están todos reunidos en Jerusalén, y estando todos reunidos en Jerusalén, ahí cuando están hablando en lenguas, entonces Pedro se levanta y dice, y ahí es donde le dice: arrepentidos y bautícense de todos nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Habían pasado solo 10 días. ¿Sería que Pedro no entendió? ¿Por qué está diciendo él? Resulta que aquí hay algo poderoso. Es más, se dice que San Mateo, o Mateo, en la historia real, la comisión sucedió en el año 33 y el día de Pentecostés sucedió en el año 33. Sin embargo, cuando fue escrito como tal, escrito San Mateo, se dice que fue escrito en más o menos 20 años después de que Jesús ascendió. Sí, más o menos 20 años después. Lo mismo que Hechos de los Apóstoles. Entonces, si Pedro hubiera estado equivocado el día de Pentecostés, seguramente Mateo se levanta y le dice: estás confundido, estás equivocado. No es así. Y en San Mateo luego también hubiera corregido, en Hechos también Pedro tendría que haber corregido eso y no hubiera quedado así. Es más, si Pedro hubiera estado equivocado, 15 años, de 11 años aproximadamente, cuenta la historia que 11 años después sucede cuando Pedro va donde está Cornelio. Hechos capítulo 10. 11 años después sucede más o menos, cuando Pedro va donde Cornelio, y entonces Cornelio ni siquiera era judío, ni siquiera era samaritano, sino que era un gentil, alguien que para los judíos era inmundo, era impuro. Pero entonces cuando está allá, Pedro vuelve y dice y enseña nuevamente, y les habla acerca, y entonces cuando él le dice: ¿puede acaso, el verso 47 del capítulo 10, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si Pedro hubiera estado equivocado, no lo hubiera seguido anunciando. Ni siquiera lo hubiera hecho. Y los apóstoles hubieran tenido que corregirlo a él. Resulta que cuando la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que entender cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Padre no es nombre, sino que es un título, es un atributo de alguien. Hijo, Padre es el título de alguien que engendra, alguien que engendró. Hijo es el título, la función de alguien que nació. Y Espíritu Santo es la esencia de Dios, porque Él es Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen el nombre, debemos entender cuál es el nombre. Y como Pedro había estado con él,
Como Pedro había sido discípulo de él, como Pedro había vivido las experiencias con él, Pedro sabía cuál era el nombre. Es más, la gran comisión no solo está en San Mateo 28 y 19, también está en San Marcos capítulo 16, el verso 16. Y es donde él dice, el que ir y predicar la gente a toda criatura en San Marcos, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego en San Lucas capítulo 24, el verso 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También está. Y está hablando de su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, y en San Juan también está la remisión de los pecados. Entonces no solamente está, sino que en Mateo cada uno escribió desde su punto de vista, desde lo que recibió el Señor. Sin embargo, nosotros debemos entender y comprender que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se llama Jesús. Amén. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Solo que ha tenido diferentes manifestaciones. ¿Sí? Se manifestó como Padre en la creación. Yo tengo un nombre. Yo todavía no soy padre, pero tengo un nombre. Yo soy hijo. Soy hijo también. Y tengo el mismo nombre. Y soy pastor. Y sigo teniendo el mismo nombre. Soy esposo. Y sigo teniendo el mismo nombre. Y puedo poner la cantidad de funciones que quiera aquí en adelante. Soy amigo y sigo teniendo el mismo nombre. Soy hermano de ustedes y sigo teniendo el mismo nombre. Y puedo ponerme cualquier cantidad de funciones y sigo teniendo el mismo nombre. Jesús, Dios, el Padre, el Hijo, que es Espíritu Santo, se ha manifestado en muchas maneras. Se ha revelado de muchas maneras, pero sigue teniendo el mismo nombre. Y ese nombre era necesario para poder ser que el hombre fuera salvo. Amén. Entonces, Felipe también bautizó en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, el verso 5 también lo hizo. ¿Sí? Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 22, el verso 16. Entonces, los hermanos de Roma, Romanos capítulo 6, el verso 3 también. A los de Galacia también le dicen Gálatas capítulo 3, el verso 27. Y a los filósofos y religiosos de Corintio también. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo fue crucificado? No, fue Cristo. También. Así que entonces podemos decir en esta noche, todos los discípulos de la iglesia primitiva fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Vea, no hay ningún registro en la Biblia de alguien que fuese bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay. Los bautismos que registran la Biblia son en el nombre de Jesucristo. ¿La razón cuál es? De que esa doctrina nació en el año 325 después de Cristo. Después de unos 2 concilios que hicieron. En el último concilio se llegó a un acuerdo, ¿sí?, de que entonces se introducía el bautismo, o se incluyó primero la llamada Trinidad, y por ahí se incluyó el bautismo bajo los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso usted en los primeros siglos, siglo I, siglo II, para allá se bautizaba solo en el nombre de Jesucristo. Solo se bautizaba en el nombre de Jesucristo, no había otra forma de bautismo. Por allá ya en el siglo III donde sale esta enseñanza, por allá después del año 325 después de Cristo. Y eso lo pueden averiguar y verán que ahí aparece. Después de unos concilios que hicieron. Entonces, podemos entender, podemos comprender que el Padre es el título de quien engendra. El Hijo es el título
de quien es engendrado. Y que el Espíritu Santo es Dios. San Juan capítulo 4, el verso 24. Dios es Espíritu y Él es Santo. La doctrina de la manifestación de Dios en Cristo nos aclara: el Padre es el mismo Espíritu, porque el Padre es quien engendra. Miremos lo que dice: el Padre es el mismo Espíritu, porque el Padre es el que engendra. ¿Y quién engendró en María? ¿Quién fue la que embarazó a María? Digámoslo así, ¿quién fue? Y el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fue el que engendró, ¿quién es el que engendra? ¿Quién es el que engendra? El Padre, ¿sí? Ha engendrado, ¿sí? Porque ha engendrado es Padre. Así que el Espíritu Santo, que es Dios, San Lucas capítulo 1, el verso 35, fue el que cubrió a María y engendró en ella. El Espíritu Santo, San Lucas 1:35, ahí dice, fue el que engendró en María. Automáticamente, de una vez, si el Espíritu Santo fue el que engendró, automáticamente Él es el Padre. Porque Él fue el que engendró. De una vez, ahí por derecho. Porque Padre es el que engendra. Y el Espíritu Santo fue el que engendró en María. San Lucas 1:35. Y con nombre propio, y nació con nombre propio. ¿Y cómo se llamó el que nació? Jesús. El que nació de María se llamó Jesús. Y ese nombre es el que Pedro dice que no hay otro nombre, en este caso, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién nació? ¿Y a qué se le llama hijo? Alguien que es nacido. Y él recibió el nombre, o él recibió, sí, de hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Pues ¿quién lo engendró? ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, engendró a Jesús. O sea, la humanidad. Y a eso se le llamó Hijo de Dios. ¿Y cómo se llamó ese Hijo de Dios? Jesús. Jesús, se le llamó Jesús. Aquí, a esa humanidad que nació Hijo de Dios, San Mateo capítulo 1, el verso 21. ¿Por qué? Porque Él venía a salvar a su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo. Amén. En ese nombre es que hay salvación. Y por eso Pablo, hablándolo de Timoteo, dice que Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el miserable. Dios fue manifestado en carne. Isaías lo llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías también lo dice de él: Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Entonces, Dios visitó a su creación. Dios se manifestó en carne. El Espíritu Santo es el Padre mismo, ya lo vimos, es uno solo. El Espíritu Santo y el Padre son el mismo. San Mateo capítulo 1, el verso 20 y 21. Jesús, llamado Hijo de Dios, y el Padre es el mismo. San Juan capítulo 14, el verso 10, y San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y primera Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién fue el que nació en carne? Jesús. Por lo tanto, Jesús llamado Hijo es el Padre mismo. Porque Dios, que es el Padre, se manifestó en ¿quién? En Jesús. Dios fue manifestado en carne. Es el mismo. Y el Espíritu de verdad, que es Jesús, San Juan capítulo 14, el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes le conocían? Los discípulos.
Porque los discípulos entonces estaban con él, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde? El día de Pentecostés. Y por eso hoy Dios sigue manifestándose en la iglesia a través del Espíritu Santo. Hoy por eso nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy por eso vemos señales, vemos prodigios, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está con su iglesia. Amén. Jesús dio tanta importancia a su nombre que lo utilizó para guardar a sus seguidores. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. San Juan capítulo 17, el verso 12. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si los primeros seguidores, surge una pregunta en esta noche, si los primeros seguidores de Jesús tenían que ser guardados en su nombre, ¿por qué los de este tiempo no? ¿Sí? Si los primeros seguidores de Jesús tenían que ser guardados en su nombre, ¿por qué los posteriores no? Por supuesto que necesitamos ser guardados por su nombre. Y entonces, lo que Dios hizo de manifestarse en carne, de darse a conocer a la raza humana, de visitar, es más, dice que Él se hizo semejante a nosotros. Él sufrió como nosotros. Por eso el hombre no se puede justificar ante Dios, decir, es que yo no puedo ser salvo porque yo soy tan humano. Venga, Jesús sufrió como humano. O sea, Él vivió la humanidad, la carne, Él la vivió. Él sabe lo que es sentir un deseo de algo. Él sabe lo que es sentir la burla, porque si se burlaron de alguien, fue de Jesús. Vea, a Jesús lo escupieron. A Jesús, vea, con látigos romanos. Si a uno le dan un varacito por ahí, una vara y duele, uno está por ahí, va por ahí normal y se le esas varas que se van así cuando se vuelven, ¡pah!, le pegan a uno. Y dice, ¡ay! Imagínese a Jesús que mejor dicho, con cuerdas de cuero y en las puntas le ponen unos garfios así. Y era el látigo, ¡tah! Y cuando pegaba, jalaba y arrancaba el brazo de sangre, el de carne. Y la sangre, o sea, si alguien fue maltratado fue Jesús. Si alguien sufrió el escarnio fue Jesús. Dicen que le arrancaban las barbas, se las arrancaban. Lo escupían. Todo eso lo sufrió Jesús por amor a su salvación y a mi salvación. Por eso es que en ese nombre, en el nombre de quien sufrió, en el nombre de quien padeció, en el nombre que se entregó en la cruz del Calvario, en el nombre de quien resucitó el tercer día, en ese nombre es que el hombre debe ser bautizado para poder ser salvo. Porque Él que fue el que se manifestó, porque Él que fue el que murió, porque Él que fue el que sufrió, que fue el que resucitó, Él es el que puede salvar al hombre. Al final a eso fue que Él vino. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre, nosotros nos habíamos perdido. Nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios y salvación, pero Él se manifestó en carne. Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Por eso yo puedo decirle con toda seguridad, el regalo más grande que Dios tiene para el hombre, el regalo especial, lo más poderoso que Dios tiene para el hombre, es que el hombre sea salvo. Ya no es más, es que el hombre sea salvo. Y usted en esta noche puede ser salvo. Usted en esta noche puede empezar a caminar con Dios, puede empezar a caminar con Dios, porque salvo cuando ya tengamos el nombre invocado en nuestra vida. Y cuando si el Señor venga o si somos muertos, ahí sellamos nuestra salvación. Porque por eso le dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Debemos ahora aquí en vida buscar a Dios, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesús y perseverar hasta el día de su venida. Así que entonces, por eso es que el nombre que bautizamos es en el nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo de Jesús.
Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que deja huérfanos es el Padre. El mismo Jesús lo dice. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, está hablando de él. El Espíritu era el Espíritu de él. Y era el mismo Jesús. Así que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Pedro lo entendió y por eso lo hizo de esa manera y lo predicó de esa manera. Y los apóstoles también lo entendieron y por eso lo practicaron de esa manera. Así que si usted quiere ser salvo, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero hoy debes empezar a caminar con Dios. Debes entregar la vida al Señor, arrepentirse. Arrepentirse es fácil. Es fácil arrepentirse. Arrepentirse es venir aquí al altar y decirle, Señor, yo le entrego mi vida, toma el control de mi vida de aquí en adelante, ya. Perdona mis pecados, perdóname, Señor, por lo que yo he hecho. Señor, yo no vuelvo a hacer más cosas que se agraden a usted. Voy a vivir una vida de aquí en adelante para usted. Oiga, vea, compárenlo de esta manera. ¿Usted alguna vez se ha montado una canoa? Que otro sea el que la maneje. ¿Sí se ha montado una canoa y que otro sea el que la maneje? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué le monta? Porque usted sabe que él sabe manejar. ¿Cierto? Se monta en el canoa, uno relajado ahí. Y el otro manejando ahí, mirando, y uno ahí, tranquilo. ¿Se ha montado en un carro? Se monta uno en el carro y hasta duerme en el carro. ¿Pero por qué va tranquilo? Porque usted está confiado en el que está manejando ese carro. ¿Ha montado en avión? Y ese sí que uno dice, uy, una voladora, imagínate, cómo andan en el río. Y usted se monta y hasta duerme, yo he dormido en esa voladora. Usted está tranquilo porque el que la maneja, usted sabe que sabe manejar y que por algo está manejando eso. Y usted está tranquilo. ¿Sabe qué? Móntese a este evangelio. Móntese tranquilo. Vea, si usted se le monta a una canoa, vea que se puede dormir, que se puede, mejor dicho, y usted va tranquilo. ¿Cuánto más este Dios? Que Él sabe para dónde nos lleva porque Él vino a salvarnos. ¿Cuánto más este Dios que en realidad eso es lo que quiere para nosotros, que seamos salvos? ¿Por qué yo no vengo y me, Señor, vea, aquí estoy? Muy difícil. Aquí estoy, Señor. Usted sabe que yo soy así, que yo soy esto, yo soy aquí. Señor sabe todo eso. Es más, al Señor ni le interesa eso. Al Señor lo que interesa es la obra que quiere hacer en su vida. Y si quiere saber qué quiere hacer Dios en su vida, entréguele su vida al Señor esta noche y déjenle todo eso al Señor y el Señor se encarga de hacer una obra en su vida. Listo. Entréguenle su vida al Señor y dejen que Dios sea el que lo lleve. ¿Será que Dios nos lleva por un mal lugar? ¿Qué dice usted? ¿Será que Dios lo llevaría a un mal lugar? ¿Será que usted, haciendo las cosas para Dios, será que tiene derecho de irle mal? ¿Será que usted agradando a Dios le va a ir mejor, le va a ir peor de como le ha ido hasta el día de hoy? Nunca. Si usted hasta hoy está aquí, Dios hasta aquí lo ha tenido. Y si hoy hasta aquí Dios está, porque Dios ha tenido misericordia y gracias a Dios por eso. Pero de aquí en adelante su vida será mejor, hay paz, hay gozo, su hogar será mejor, yo se lo garantizo. Si usted vive una vida para Dios, su hogar, su economía, todo será mejor. Porque si no, ¿qué sentido tendría el evangelio? No tendría sentido nada, porque si todo sigue igual no tendría sentido.
pero el Evangelio es el poder de Dios para salud. Yo quiero invitarle que estemos en que ya no voy a... El Evangelio es el poder de Dios para salvación al que cree. Así que si usted quiere entregarle su vida al Señor en esta noche y decirle, yo me atrevo a creerle, Señor. Me voy a montar a ciegas en este Evangelio. Voy a cerrar mis ojos y voy a empezar a caminar contigo, Señor. Si usted quiere entregarle a Dios al Señor, arrepentirse, aquí está el Señor. Hacemos una oración por usted. Y si yo hago la oración, usted no siente nada, puede irse tranquilo, normal. Pero el Espíritu Santo va a visitar su vida. Usted va a sentir algo en su corazón. Que eso que usted siente es lo que va a hacer que se aparte del pecado. Que se aparte del pecado aquello que la atormenta. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús.